Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración en profundidad. Hoy nos adentramos en una obra absolutamente fundamental, no solo de la literatura latina, sino de la historia occidental, los Commentari de Bello Gálico. Los comentarios sobre la Guerra de las Galias, sí, escritos nada menos que por Julio César. Exacto. Un relato en primera persona, ojo, de 9 años de campañas militares que cambiaron el mapa de Europa. Una pasada. Efectivamente. Y para este análisis, bueno, nos basamos en un resumen bastante exhaustivo de la obra, casi como una entrada enciclopédica, ¿verdad? Sí, muy detallada. Nuestra misión hoy es desentrañar qué nos cuenta César exactamente, por qué decidió escribirlo así, de esta manera tan particular. ¿Y quiénes son los personajes clave que desfilan por sus páginas, claro? Eso es, y la gran controversia sobre si podemos fiarnos de su relato, que no es poca cosa. Para nada. Y, por supuesto, el enorme legado que nos ha dejado esta obra. Exacto. La obra arranca, además, con una frase que seguramente resuena en la memoria de quienes estudiaron latín en el instituto. Gallia es omnis divisa in partes tres. Esa misma. Toda la Galia está dividida en 3 partes. Pero claro, esa famosa frase es solo el comienzo. Hay muchísimo más detrás. Muchísimo más. Vamos a sumergirnos en ello. Vamos allá. Para empezar, situémonos un poco. ¿Qué periodo exacto y qué acontecimientos cubren estos comentarios? Pues narran las llamadas Guerras Gálicas, un periodo muy intenso que va desde el año 58 a.C. hasta el 50 a.C. 9 años clave. 9 años. Y empiezan con... Arrancan con un conflicto que parece, bueno, localizado. La migración de los helvecios, una tribu gala. que querían moverse de sitio, básicamente. Eso es, pero esto le sirve de excusa a César para intervenir, y la situación escala muy rápido, involucrando a tribus vecinas y también a los germanos suevos, los de Ariovisto. Ah, Ariovisto, otro nombre clave. Sí. César nos cuenta cómo, ya hacia el 57 a.C., pues tenía en mente la conquista total de la Galia. No solo intervenir, sino conquistar. O sea que lo que empezó como una intervención defensiva o para mantener el orden, como quien dice. Exacto. Ujú. Pronto se convirtió en una campaña de conquista en toda regla. En toda regla. Y relata operaciones por toda la región, ¿no es así? Sí, por todas partes. Los libros detallan múltiples campañas. Hacia el este, contra tribus como los Nervios, que por cierto casi le dan un susto de muerte, estuvieron a punto de infligirle una derrota desastrosa. Uf, eso no lo suele contar uno así. Bueno, lo cuenta, pero resaltando cómo superó la dificultad, claro. En el noroeste, describe victorias navales cruciales contra los vénetos, que eran un pueblo marítimo muy potente. Y luego esas expediciones que fueron la bomba en Roma, ¿no? Exacto. Las que causaron sensación. Las primeras incursiones romanas en Britania y el primer cruce del río Rin hacia Germania, ambas en el 55 a.C. Llegar donde ningún romano había llegado antes. Pura imagen pública. Sin duda. Aunque militarmente, sobre todo la primera, Britania, el éxito fuera limitado. Pero el impacto propagandístico fue enorme. Claro. Volvió al año siguiente a Britania con más fuerzas, eso sí. Sí, y consiguió establecer un rey aliado. Pero bueno, el gran clímax narrativo de la obra, donde se concentra toda la tensión. Es la gran revuelta gala. Exacto. La que unió a gran parte de la Galia bajo un solo líder. Vercingétorix. Vercingétorix, efectivamente, en el 52 a.C. Y ojo que César no oculta la habilidad de Vercingétorix, ni la importante victoria gala inicial en Gergovia. Un revés serio para Roma. Muy serio. Pero toda la tensión narrativa conduce al asedio de Alesia. Ahí sí, César logró una victoria decisiva que, bueno, aplastó la coalición gala. El final de la resistencia organizada, básicamente. Sí. Los últimos libros, los de los años 51 y 50 a.C., se centran ya en operaciones de limpieza, como él las llama, de pacificación. Para entonces la Galia estaba esencialmente conquistada, digamos. Militarmente sí, aunque, como apuntas, formalmente no se convertiría en provincia romana hasta más tarde. Y es interesante cómo define el Galia, porque no era un término tan claro en su época, ¿verdad? No, él mismo lo aclara. Dice que Galia era un concepto algo difuso. Se refería en general a las vastas regiones habitadas por pueblos celtas, pero claro, excluyendo la que ya era provincia romana, la Galia narbonense. El sur de Francia actual, más o menos. Eso es. Así que hablaba del resto de Francia, Bélgica, partes de Suiza, el oeste de Alemania, un territorio enorme. Y claro, para muchos romanos, galo también significaba bárbaro. La definición geográfica la ayudó a fijar la propia conquista, en cierto modo.
Sin duda. Bueno, más allá de las batallas y la estrategia, César dedica mucho espacio a describir a la gente, líderes, pueblos. ¿Quiénes son las figuras más destacadas que retrata? Empecemos por los propios galos. Pues mira, César nos presenta dos figuras galas principales con bastante detalle, siempre desde su perspectiva, claro está. Obviamente. Primero está Diviciaco, el líder de los Eduos. Es el arquetipo del aliado galo, perfecto para César. Leal, fiable. El galo bueno. Exacto. Y su relación se consolida en un episodio muy revelador. César le perdona la vida al hermano de Divisiaco, Dumnorix, ¿A pesar de qué? a pesar de que Dumnorix conspiraba abiertamente contra Roma y contra el propio César. Vaya, eso sí que es una maniobra política astuta por parte de César. Hombre, claro, perdonando al hermano traidor a petición del hermano leal, se asegura la gratitud de Divisiaco y probablemente un mayor control sobre los Eduos. Lo describe con detalle, ¿no? Sí, describe a Divisiaco llorando, suplicándole por la vida de Dumnorix. Al acceder, César no solo se gana su devoción, sino que lo hace responsable de vigilar a su hermano, y encima es Divisiaco quien le pide que actúe contrario visto. O sea, que le da la justificación solicitada para atacar a los germanos. Perfecto. Un ejemplo de libro de cómo construye su narrativa para legitimar sus acciones. Y en el otro extremo, el gran antagonista de la segunda mitad de la obra, Vercingetorix. Correcto. El líder de los arvernos. Una figura mucho más compleja, y trágica en el relato de César. Consiguió algo increíble, ¿no? Unificar a los galos. Extraordinario. Superó las divisiones históricas entre las tribus para enfrentarse a Roma en esa gran revuelta del 53-52 a.C. Y tras la derrota final en Alesia, ese asedio terrible, César cuenta que Vercingetorix se ofreció él mismo en sacrificio. Salió del Opidum para rendirse e intentar salvar a su gente. un gesto final de dignidad, aunque no sirvió de mucho para él. No. Fue llevado prisionero a Roma, estuvo encarcelado varios años. Y acabó exhibido en el triunfo de César y ejecutado. Exactamente. Hoy, claro, Vercingetorix es un héroe nacional en Francia, el símbolo de la resistencia. Fascinante cómo moldea a estas figuras. ¿Y qué nos dice de otros pueblos? Por ejemplo, los germanos. A menudo los presenta como muy distintos a los galos. Sí, en el libro 6 se les dedica una descripción etnográfica, bastante estereotipada, la verdad, ¿Cómo los pinta? como un pueblo más primitivo, casi cazadoras-recolectores. Dice que su dieta es leche, queso y carne, y que sus dioses son fuerzas naturales visibles, el sol, el fuego, la luna. Y menciona costumbres que hoy nos sonarían, bueno, bastante exóticas. Desde luego, describe que las mujeres visten solo pequeñas pieles, dejando el cuerpo casi desnudo, que se bañan en los ríos, hombres y mujeres juntos, desnudos, sin pudor. Curioso. Y resalta que su cultura da mucho prestigio a los hombres que mantienen la virginidad más tiempo. Anda. Y para darle un toque casi fantástico, describe el bosque hercínico. Un bosque inmenso, misterioso. Con animales raros. Sí, sí. Lleno de huros enormes, alces sin rodillas que duermen apoyados en los árboles y una especie de buey con un solo cuerno. Casi un bestiario medieval metido en un relato militar. Tal cual. Pero vamos, la característica principal que les atribuye es su naturaleza guerrera. Eso sí parece central en su descripción. Exacto. Eso es lo que define a los germanos para César. La guerra es su principal ocupación, su fuente de honor. Dice que consideran una señal de valor tener tierras desiertas alrededor porque han expulsado a los vecinos. ¡Qué barbaridad! Y afirma que no tienen un gobierno central fuerte en paz, pero en guerra eligen magistrados con poder absoluto, incluso sobre la vida y la muerte. Y llega a decir que el robo fuera de la tribu está bien visto, ¿no? Sí, que es lícito, como una forma de entrenar a los jóvenes. Vamos, una visión claramente diseñada para presentarlos como bárbaros temibles. Claro, quizá para justificar sus campañas contra ellos y a la vez diferenciarlos de los galos, que sí tenían una estructura social más compleja, según él mismo reconoce. Una forma de decir, ¿veis? Estos sí que son salvajes de verdad. Justo. Aunque respeta su ferocidad en combate, la imagen es de barbarie. Sobre todo si la comparas con la élite intelectual que sí reconoce entre los galos, los druidas. Ah, los druidas. Sí, les dedica bastante espacio, lo cual es interesante. ¿Qué cuenta de ellos? Sí, también en el libro 6. Reconoce su enorme importancia en la sociedad gala.
Eran la clase instruida, tenían un estatus muy alto, exentos de impuestos y servicio militar, Privilegios importantes. y actuaban como jueces supremos en disputas públicas y privadas. Lo interesante es que señala que estudiaban los astros y sus movimientos, el tamaño del cosmos y de la Tierra, la naturaleza de las cosas y el poder y la voluntad de los dioses inmortales. O sea que les reconoce conocimientos de astronomía, cosmología, filosofía natural, teología bastante sofisticado. Muy sofisticado para la imagen general de bárbaros. Pero claro, por otro lado, Describe prácticas mucho más siniestras. ahí está la dualidad. César afirma rotundamente que los druidas practicaban sacrificios humanos, a veces a gran escala. La imagen esa de las efigies de mimbre. Exacto. La más truculenta, enormes figuras con forma humana, tejidas con mimbre, que llenaban de personas vivas y quemaban para aplacar a los dioses, sobre todo en tiempos de crisis. Guerras, plagas, malas cosechas. Uf, qué descripción más espeluznante. ¿Y qué credibilidad se le da a esto hoy? Pues es un tema muy debatido, ¿sabes? Entre historiadores, arqueólogos, se sospecha que César pudo exagerar mucho. ¿Por qué? Pudo basarse en fuentes anteriores, como Posidonio, que viajó por la Galia antes. O simplemente le interesaba reforzar la idea de que los galos, aunque tuvieran una élite intelectual, seguían siendo bárbaros en el fondo. Y necesitaban la civilización romana. Claro, es curioso cómo les reconoce esa estructura social avanzada y al mismo tiempo les atribuye estas prácticas tan brutales. Un ejemplo perfecto de cómo la información puede ser, bueno, selectiva. Muy conveniente. Muy conveniente, ¿sí? Y cambiando de bando, entre los propios romanos hay una anécdota famosísima sobre dos centuriones. Ah, ¿sí? La historia de Lucio Boreno y Tito Pulón. Qué buena. Cuéntala, cuéntala. En el libro 5, durante el asedio al campamento de Quinto Cicerón, el hermano del orador, Un momento de mucha tensión. muchísima, pues estos dos centuriones, nos dice César, eran rivales acérrimos, siempre picados compitiendo por ascensos, por ver quién era mejor. ¿Y qué hicieron para merecer esta mención especial? Pues, en medio de un ataque galo feroz, Boreno, para demostrar su valor, salta de la muralla y carga contra el enemigo, Así a lo loco. a lo loco. Y Pulón, claro, para no ser menos, va detrás. Faltaría más. En la lucha, Pulón se ve rodeado, y Boreno, su rival, acude a rescatarlo. Poco después, Boreno tropieza, cae, y es él quien está a punto de morir, y Pulón lo salva. Qué historia. Rivalidad convertida en camaradería bajo el fuego. Exacto. Al final, tras liar la parva entre los enemigos, los dos vuelven al campamento sanos y salvos, héroes. Ilustra perfectamente la virtus romana, ¿no? Ese valor, el deber. Totalmente. La virtus. Y César, claro, incluye esta anécdota tan detallada no solo para honrarlo, sino con fines propagandísticos, seguro. ¿Para qué? Para elevar la moral, mostrar el valor increíble de sus soldados. Y además contrasta muchísimo con la pifiaron de otros oficiales, Sabino y Cota, cuya disputa y mala decisión llevaron a la aniquilación de una legión entera poco antes. Ah, claro. Boreno y Pulón son el ejemplo positivo frente al negativo. Pura construcción narrativa. Pura construcción, sí. Profundizando un poco más en el texto, vemos prácticas recurrentes que César menciona casi de pasada, como la toma de rehenes. ¿Era realmente tan común como él la presenta? Uf, sí. Comodísimo. La entrega o el intercambio de rehenes era una herramienta diplomática estándar en el mundo antiguo. No solo en la guerra, ¿eh? No eran solo prisioneros. No, no, no. Funcionaba como garantía en acuerdos políticos, tratados, alianzas. César lo menciona constantemente. Dame ejemplos. Los helvecios intercambian rehenes con los secuanos para poder pasar. Los eduos se los habían dado a los secuanos antes, tras una derrota. Las tribus belgas se los dan entre sí para sellar su pacto contra Roma. Los remos se los dan a César como señal de sumisión. Vamos, era el pan de cada día. Y a menudo pedía a los hijos de los jefes, ¿verdad? Un seguro muy personal. Muy personal y muy efectivo, sí. Pedir a los hijos de la élite era la máxima garantía. Era coacción, claro, pero también se basaba en códigos de honor. Romper un acuerdo con rehenes era una ofensa gravísima. ¿Y siempre funcionaba? ¿Las tribus cumplían siempre por miedo a lo que les pasara a los rehenes? No siempre no. Hay ejemplos en los propios comentari de tribus que se rebelan a pesar de tener rehenes en manos romanas. ¿Y qué pasaba entonces con los rehenes? Pues eso es lo interesante. César en su relato rara vez menciona que se tomaran represalias directas y severas contra ellos si el acuerdo se rompía. No hay descripciones de ejecuciones de rehenes como castigo,
que sepamos por él. Eso es llamativo. Entonces, ¿qué otra ventaja tenía para Roma mantener a estos jóvenes nobles galos? Pues aparte de la garantía inmediata, había un beneficio a largo plazo. Piensa, tener estos chicos de la élite gala viviendo en Roma o en campamentos romanos durante años. Se romanizaban. Exacto. Se exponían a la cultura, la lengua, las costumbres, al poder romano. La esperanza era que, al volver a sus pueblos, ya influidos, fueran más proclives a mantener buenas relaciones con Roma o incluso a favorecer sus intereses cuando llegaran al poder. Una forma sutil de influencia cultural y política a futuro. Muy astuto. Muy, muy astuto. Bueno, hemos visto qué cuenta César, cómo retrata a la gente, algunas prácticas de la época, pero llegamos a la gran pregunta. ¿Por qué escribió César estos comentarios? Claramente no es un diario de campaña objetivo y desinteresado. No, no, en absoluto. La visión que tenemos hoy, casi unánime, es que se trata de una obra maestra de comunicación política, de autopromoción, vamos, propaganda muy calculada. Había que venderse bien en Roma. Y tanto, hay que recordar el contexto. Las victorias de César en la Galia le estaban dando una riqueza, una popularidad y un poder militar, bueno, sin precedentes. Y eso en Roma no gustaba a todos. Nada. Generaba una enorme preocupación y hostilidad entre sus rivales políticos en el Senado, especialmente la facción aristocrática conservadora, los optimates. Los optimates, la facción más tradicionalista que veían a César como una amenaza al orden republicano. Temían lo que haría al volver a Roma. Exactamente. Los optimates planeaban abiertamente llevarlo a juicio, por abuso de poder, corrupción, por iniciar guerras sin permiso del Senado. En cuanto dejara de ser gobernador y perdiera la inmunidad legal, ¿no? El imperium. Justo, en cuanto depusiera su imperium, perder el imperium significaba ser vulnerable a los tribunales. Y una condena habría sido el fin de su carrera. Exilio, confiscación de bienes. Todo. Necesitaba protegerse desesperadamente, y su mejor defensa era el apoyo del pueblo. Ahí entran los comentari. Precisamente. Fueron su herramienta para conseguir ese apoyo. Escritos en un estilo aparentemente sencillo, directo, estaban pensados para ser leídos o escuchados por un público amplio en Roma, incluyendo a los plebeyos. Saltándose el filtro del Senado, que le era hostil en gran parte. Eso es. Su objetivo era presentar sus acciones no como una ambiciosa campaña personal, sino como una defensa necesaria, una defensa de los intereses y la seguridad de Roma frente a hordas de bárbaros amenazantes. Quería demostrar que sus guerras habían traído gloria, riqueza y poder a Roma. Y a él, de paso. Claro, buscaba crear una imagen de sí mismo como un líder invencible, eficaz, justo, para volverse políticamente intocable. Lo cual nos lleva directamente al tema peliagudo de la veracidad. Durante siglos se leyeron casi como un libro de historia fiable. Pero eso ha cambiado, ¿verdad? Drásticamente. Hasta bien entrado el siglo XX, la autoridad de César como historiador casi no se discutía. Incluso los primeros análisis críticos modernos, como el de Nipperdey en el XIX, le daban el beneficio de la duda. Figuras como Camille Jullian, el gran historiador de la Galia, se basaban mucho en él. Muchísimo. Pero la visión crítica se agudizó enormemente después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Fue la experiencia de la propaganda moderna. Quizás influyó, sí. Los historiadores empezaron a cuestionar de forma mucho más sistemática las afirmaciones de César. Sobre todo, las cifras. Las cifras. El punto débil de muchos relatos antiguos. Totalmente. El historiador David Henig ha hecho un análisis demoledor. Un ejemplo clásico es el famoso censo de los helvecios. El del principio, sí. César dice haber encontrado unas tablillas en el campamento helvecio, escritas curiosamente en alfabeto griego, ¿Ya empezamos? que detallaban la población. 263.000 helvecios, 105.000 aliados, total 368.000 personas. Y añade que de ellos, exactamente una cuarta parte, 92.000, eran hombres capaces de luchar. Suena increíblemente preciso para una tribu en plena migración. Y la proporción de una cuarta de guerreros, muy redonda. Geneige dice que es inverosímil. Hacer un censo así en esas circunstancias, casi imposible. Que estuviera en griego, raro. Transportar esas tablillas, un lío. Y las cifras, tan redondas, la proporción exacta. Huele a invención, o a una exageración brutal. Para magnificar la amenaza y por tanto la gloria de su victoria. Exacto. Y lo mismo pasa con las cifras de los ejércitos enemigos a los que dice haberse enfrentado. Peor aún. Mucho peor.
La afirmación de haberse enfrentado y masacrado a 430.000 germanos, usípetes y ténteros cerca del Rin. 430.000. Que sí, y además hacerlo sin sufrir ni una sola baja romana. Eso hoy se considera una fantasía absurda. Hombre, es que suena disparate. Ya en 1947, Ferdinand Lott lo calificó de imposible. Un ejército enemigo de ese tamaño era impensable. Y una victoria con 0 bajas contra tal multitud, increíble. Incluso en su propia época hubo gente que dudó. Sí. Tenemos el testimonio de Asinio Polión, un personaje importante que sirvió con César y luego escribió su propia historia. ¿Y qué dijo? Pues, según fuentes posteriores, Polión señaló que los comentarios de César no siempre eran precisos, que se habían escrito sin demasiado rigor histórico. Vaya. Aunque Polión, quizás por lealtad o prudencia, atribuía los errores a la información incorrecta que le daban a César sus subordinados, o sugería que César quería reescribirlos con más cuidado. Una forma elegante de decir que no se fiaba del todo. Algo así. Así que la conclusión moderna es que estamos ante una obra maestra de... Relaciones públicas. Uno de los primeros grandes spin doctors. ¿Se podría decir así? ¿Sí? Henigel lo define como una pieza de propaganda extraordinariamente inteligente y eficaz. ¿Por qué tan eficaz? Precisamente por su estilo. Ese latín claro, directo, sin adornos, el famoso estilo castrense, le da un aire de objetividad, de veracidad, que facilita que te creas sus afirmaciones, incluso las más exageradas. Consiguió vender una guerra de conquista como una defensa justificada. Totalmente. Y sus victorias contra enemigos supuestamente abrumadores, conseguidas con facilidad pasmosa, reforzaban su imagen de genio militar tocado por la fortuna. Un maestro de la manipulación informativa, vamos. ¿Y sobre la autoría material? ¿Lo escribió todo él, palabra por palabra? Hay matices. La clasicista Ruth Breindal sugiere que lo más probable es que César dictara la mayor parte a secretarios, a escribas, los librari. ¿Que podrían haber pulido el estilo? Claro, ayudar a pulir el estilo, asegurar la corrección gramatical, aunque la voz y la intención de César son inconfundibles. Salvo el último libro, ese no es suyo. Efectivamente. El libro 8 no lo escribió César, se añadió tras su asesinato por Aulo Irgie, uno de sus oficiales de confianza. ¿Para qué? Para enlazar el final de la Guerra de las Galias con el inicio de la Guerra Civil, para darle continuidad. Aunque incluso esa atribución a Ircio se ha discutido, ¿no? Sí, el filólogo Luciano Cánfora sugiere que Ircio pudo escribir solo una parte o supervisar una obra colectiva. Pero bueno, sea como fuere, el conjunto de la obra tiene un objetivo claro: presentar a César bajo la mejor luz posible. Eficiente, decidido, justo, siempre al mando. Eso es. A pesar de todas estas dudas fundadas sobre su precisión y sus motivaciones propagandísticas, es innegable que los Commentariae han tenido un impacto cultural y educativo gigantesco. Innegable, sí. Durante siglos ha sido una piedra angular de la educación clásica en Occidente. El primer texto en latín para muchos estudiantes. Exacto. Tradicionalmente, el primer texto auténtico en prosa latina al que se enfrentan por esa aparente sencillez y claridad que, como hemos visto, puede ser engañosa. Y más allá de aprender latín, sigue teniendo valor como fuente histórica, a pesar de todo. Sí, por supuesto, siempre que se lea con espíritu crítico, claro. A pesar de sus sesgos y exageraciones, sigue siendo una fuente de información crucial. En algunos casos, única. ¿Sobre qué? Sobre la geografía, la etnografía, costumbre, sociedad, religión y los acontecimientos de la Galia justo antes de la conquista romana. Las descripciones de galos, germanos, druidas, leídas entre líneas y contrastadas con la arqueología, nos dan una ventana insustituible a ese mundo. Y su influencia llega hasta la cultura popular de hoy en día de formas muy diversas. Totalmente. El ejemplo más famoso y divertido: Asterix y Obelix. Claro, el prólogo de cada álbum es una parodia directa del inicio de los Commentariae. Exacto. Y el personaje de Julio César en los cómics a menudo habla de sí mismo en tercera persona, imitando el estilo del libro. Es genial. Es verdad. Y también ha inspirado otras obras más serias. Sí, la excelente serie de televisión Roma, de HBO, toma a los centuriones Lucio Boreno y Tito Pulón y ficcionaliza sus vidas, basándose directamente en la anécdota del libro 5. Les da toda una historia. Y hasta en la música clásica. El compositor francés Vincent d'Indy tituló su tercera sinfonía de Velo Gálico.
durante la Primera Guerra Mundial. Haciendo un paralelismo con la defensa de Francia. Exacto. Queda claro entonces que los Commentari de Velo Gálico son mucho más que un simple diario militar. Son una obra polifacética. Sí, un relato histórico, aunque sesgado. Un brillante ejercicio de propaganda. Una fuente etnográfica valiosa, con reservas, y un texto cuya interpretación y veracidad siguen alimentando el debate y fascinando a los lectores casi 2000 milenios después. Exacto. Es un documento complejo que nos obliga a ser lectores críticos, a reflexionar sobre cómo se construye la historia. Especialmente cuando la escriben los vencedores, y más aún cuando esos vencedores son figuras tan poderosas y con una agenda tan clara como Julio César. Nos recuerda que la objetividad total en la historia es, quizás, una quimera. Una quimera, sí. Y nos deja una pregunta interesante flotando en el aire, ¿no crees? Sí, podríamos plantearnos esto. Ahora que sabemos que incluso un texto canónico, fundamental, como este, puede estar tan marcado por la propaganda, ¿cómo debería cambiar nuestra forma de leer otros relatos históricos? Sobre todo los escritos en primera persona por líderes militares o políticos. Claro, tanto antiguos como modernos. Nos exige ser permanentemente escépticos ante cualquier narrador que sea, a la vez, protagonista de los hechos que cuenta. ¿Qué nivel de confianza podemos depositar? Es algo para pensar, desde luego.